Piensa muy bien lo que prometes, porque lo único que queda después de la muerte es lo que cumpliste. Este fue uno de los consejos que me dieron cuando era muy pequeña, muy niña, de un hermano que vivía cerca de donde yo vivía y al cual apreciaba mucho, era mi amigo. Y platicaba y pasaba tiempo con él y platicando, tenía una tienda, me gustaba mucho ir ahí porque me gustaban mucho los negocios. Y este consejo él me lo dio de tal manera que en su momento no lo entendí, pero como fueron pasando los años lo fui entendiendo. Como fueron pasando los años fui teniendo más responsabilidad, pero siempre tenía mucho cuidado y pensaba muy bien antes de prometer algo. Toda mi vida ha sido así, quiero seguir de esa manera. Qué importante es que cuando uno dice voy a hacer, lo hagas, que cuando uno dice estaré ahí, ahí estés. Qué importante es que cuando dices lo voy a dar, lo des realmente. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que el cumplimiento de lo que tú hablas te lleva a ser una persona confiable, a ser una persona en la cual la gente puede confiar, pero también en la cual la gente puede saber que lo que tú has prometido se va a realizar. Y aun cuando muchas veces se presenten dificultades, que muchas veces se presenten obstáculos difíciles de atravesar, pero qué importante es que tú vayas y cumplas. O en su caso, qué importancia le das al asunto, que vayas y pidas una disculpa, que vayas y verdaderamente des la cara, confrontes la situación. Y esto es tan válido en una persona porque su confiabilidad nunca se va a terminar. Y en cuestión a esto, en la Biblia encontraba uno de los versículos de los cuales acreditan o de los cuales te llevan a saber que esto es agradable delante de los ojos de Dios. Ahí en Eclesiastés capítulo 5 y versículo número 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Quizá tú me vas a decir, pero es a Dios la promesa y se la estás haciendo a una persona, le estás diciendo a alguien aquí sobre la tierra. Pues sabes, cuando alguien quiere ser agradable delante de los ojos de Dios, cuando hace una promesa, cuando alguien hace promesa a una persona aquí sobre la tierra, le da esa importancia porque sabe que la persona, el ser humano, fue diseñado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cuando era muy pequeña y conocí al Señor, yo hice una promesa. Yo dije, un día yo quiero ser como esta mujer que me está compartiendo el evangelio, que me está compartiendo la enseñanza, que me está dando a conocer a Jesús. Yo dije, yo seré como ella, iré a los lugares, llevaré el mensaje, llevaré la clase para los niños, llevaré el mensaje para los adultos. Esa fue una promesa hecha a muy temprana edad, pero una promesa que se quedó en los oídos del Señor, una promesa que el Señor tomó en cuenta, que quizá en algún tiempo yo me olvidé y quizá en algún tiempo lo hice. Cuando era niña, a los 11 años, empecé a compartir la palabra del Señor ahí en mi iglesia, pero simplemente compartía las historias bíblicas que yo me sabía, compartía lo que verdaderamente yo había aprendido, lo compartía a algunos niños y pasaron los años, eran niños más pequeños que yo, pero pasaron los años y después me encuentro con una de esos pequeñitos que yo le compartí el evangelio a los 5 años ellos y yo a los 11 años. Entonces me la encuentro y me dice, me acuerdo de todas sus historias, y empezó a recordar cada una de las historias, empezó a decírmelas con tanta pasión y a decir que hoy ella ya estaba casada, tenía un niño, le contaba las historias, ahora era esposa, y ahora estaba sirviendo también en el ministerio, en el pastorado. Así es que yo me quedé tan impactada y ahí fue cuando yo reaccioné y vi esta verdad en la palabra del Señor. ¿Qué importancia le damos a las palabras, a las promesas que nosotros hacemos? Si a los 11 años yo compartí simplemente
algo por compartir, por a lo mejor suplir una necesidad que había o llenar a lo mejor un tiempo porque no había quien lo hiciera y bueno, ahí me pusieron a mí a hacerlo y lo hice. Pero como hoy ya no tengo esos 11 años, hoy ya soy más responsable, yo me comprometí aún más y le dije, Señor, yo quiero seguir compartiendo tu palabra, pero ahora quiero cumplir esa promesa que yo hice en aquel tiempo. Y al ver esta niña que a hoy ya es una mujer y que a hoy ya ella tiene su propia historia para contarle a alguien más, yo dije, yo quiero compartir, pero ya no para llenar un espacio, ya no para simplemente suplir una necesidad. Yo quiero compartir verdaderamente la palabra del Señor, verdaderamente que esta palabra impacte la vida de los niños, impacte la vida de los jóvenes, impacte la vida de los adultos. Yo quiero compartir con responsabilidad y con compromiso delante de ti, Señor. Yo quiero verdaderamente llegar a los corazones y que una historia bien elaborada, bien diseñada, con todo lo que se necesite para hacerla, pero que entregue yo no solamente para suplir una necesidad, sino que entregue toda la pasión que tú puedas depositar en mí. Y a partir de ahí hice un compromiso con el Señor, nunca más llenar solamente un espacio, nunca más solamente compartir una historia por compartirla, sino a partir de ahí compartir en la verdadera palabra del Señor y desde muy pequeños compartirles que la palabra del Señor es para vivirla. Desde ahí compartir que hay una responsabilidad cuando nosotros escuchamos la palabra y cuando nosotros la compartimos, hay una responsabilidad también en nuestra vida de llevarla a cabo, enseñarle al niño, a la niña, al joven, al adulto que la palabra que nosotros recibimos la debemos de poner en práctica en nuestra vida, cómo practicar en ese diario vivir la palabra del Señor, cómo vivir la palabra del Señor. Esa es la palabra correcta. Así es que toda promesa que hagas al Señor, cúmplela. Toda promesa que hagas a la persona, cúmplela, porque verdaderamente llegará el momento en que quedarás en el recuerdo de alguien, en que quedarás en el pensamiento, en el corazón y en la vida de alguien, porque dejarás una huella. Si tú eres una persona que cumples con responsabilidad, que vives con responsabilidad, que lo que compartes lo haces con responsabilidad, entonces impactarás la vida de los demás, impactarás de tal manera que ellos quedarán algunos ser como tú. Y qué importante es que yo fui impactada por una mujer que compartió un evangelio, que compartió un mensaje y que ese mensaje llegó a mi corazón, y qué importante es que ese mensaje se quedó grabado y sellado en mi vida, no solamente por lo que ella nos enseñó de la palabra, sino por lo que ella vivió, que ocupaba su tiempo en cada momento. En la mañana enseñaba a los niños, en la tarde enseñaba a las mujeres, no solamente la palabra, sino también les enseñaba a ser trabajadoras con sus manos, a diseñar cosas que ellas decían no puedo hacerlas, pero que ella les enseñaba la forma tan fácil de hacer las cosas. Me incluyo entre ellas porque yo ahí estuve, porque yo vi de ella tantas cosas tan preciosas y maravillosas que hacía y cómo ponía esa pasión por enseñar y por tener esa responsabilidad de compartir la palabra del Señor, no solamente en la Biblia, no solamente lo que la Escritura dice, sino en su diario vivir. Así es que a mí me impactó tanto esta mujer, me impactó tanto este consejo de este hombre que me diera, y bueno, sigue impactando mi vida todos los días. Así es que impacta tú la vida de alguien más, da un consejo en el momento en que alguien necesita un consejo, dáselo con toda libertad, porque de seguro va a impactar su vida y el resto de su existencia. Así es que yo creo que es tan importante ser responsables, y si un consejo nos dan o un consejo damos, hagámoslo con toda responsabilidad. Esto poco a poco va adquiriendo valor en nuestra vida. Quizá en el momento no lo entendemos todo, pero llegará un momento en que lo entendamos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.